Buenos días, hermanos. Antes de iniciar les voy a pedir 3 favores. Primero, no se duerma. Con el calorcito da un sueño sabroso. Segundo, no se distraiga. Y tercero, los que trajeron a sus hijos y los hijos ya saben qué cosa es siéntate y cállate, pues los sentemos y los callemos. ¿Sabe por qué? Porque uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad es que los padres han perdido la autoridad sobre los hijos. Y ahora que los niños son chiquititos, no los podemos dominar. Imagínense ya de viejos, ni siquiera con la policía. Por eso, la mejor edad para educar a una persona es cuando la persona está chiquitita. Y le voy a poner un ejemplo que pone mi papá. Mi papá siempre llama a un niño de 2 años, a un joven como de 20 y a una persona como de 80 años. Y mi papá dice que el hombre pasa todas esas edades sin haber sido educado. Cuando tiene 2 años, no lo educamos porque da lástima, ¿verdad? ¿Cómo da lástima regañar a un niño que se porta mal cuando es chiquitito? Por eso dice groserías y lejos de corregirlo, lo aplaudimos y le decimos, a ver, repítelo otra vez. Y el niño, bueno, dice. Pasa toda esa edad y al niño no se le educa porque da lástima. Cuando el hijo tiene 20 años, ya no se le educa, no porque dé lástima, ahora da miedo. Porque si lo corriges, te puede pegar. Pasa el resto de la vida sin ser educado. Cuando tiene 80 años, ya no da lástima ni da miedo, ahora da coraje porque ya no entiende. Y así el hombre vive y muere sin ser educado. Por eso mi papá dice una cosa, los niños así chiquititos son como barro. Usted le puede dar la forma que quiere. Una vez que se hace viejo, se convierten en una piedra y ya no se puede hacer mucho por ellos. Por eso, la invitación de enseñarle a los hijos a escuchar atentamente cuando se habla de Dios. Ahora, quiero compartir con ustedes el valor de la acción de gracias, ya que estamos aquí porque se está celebrando una acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Es un acto para agradecer a Dios por algo que hemos recibido o por algo que esperamos recibir. Y por eso voy a leer un texto. Y ustedes van a escuchar por qué deberíamos de dar gracias. Porque alguien puede estar pensando, sí, esa predicación es para las hermanas que están en Estados Unidos, porque la acción de gracias es de ellas. Ahora, escuchando el texto, vamos a ver si solo ellas deberían de dar gracias o también nosotros. Vayamos rapidito al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 20. Solo que esta letra está chiquitita. Vamos a leerlo mejor aquí. Efesios 5:20. Escuchen cuándo y por qué debemos de dar gracias. La respuesta está aquí en Efesios 5:20. Dice así: den gracias a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús, siempre y por todas las cosas. Pregunta, ¿cuándo dice que debemos de dar gracias? Siempre. ¿Y por qué debemos dar gracias? Por todas las cosas. Eso significa que todos nosotros tenemos un motivo para dar gracias a Dios. Nadie puede decir, no, yo sí no tengo por qué darle gracias a Dios. Todos debemos de dar gracias a Dios, dice la Biblia, siempre
y por todas las cosas. Eso significa que nuestra acción de gracias no tiene que ser una vez en la vida, ni una vez al año. El hombre tiene que vivir dando gracias a Dios por todo lo que tiene y por todo lo que es. Y alguien podrá decir, sí, pero yo no he recibido nada para dar gracias. Y yo le voy a decir, el regalo más grande que el hombre puede recibir es la vida. Porque usted puede tener lo que quiera, pero si no tiene vida, lo demás no tiene sentido. Y por eso, mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Y por eso el padre Amatuli decía, los sueños se acaban hasta que se muere el soñador. Mientras el soñador está vivo, los sueños siguen vigentes. Tenemos esperanza. Y por eso hoy vamos a aprender una lección. Lo primero por lo que le vamos a dar gracias a Dios es por la vida. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿qué tan agradecidos somos nosotros con Dios por la vida que tenemos? Y se va a dar cuenta que la mayoría de las personas no son agradecidos. Pareciera que ellos son autores de su propia vida. ¿Y sabe qué es lo triste? Que esta vida se va acabando. ¿Y sabe hasta dónde el hombre valora su vida? Hasta que está enfermo y hasta que tiene una enfermedad incurable. Hasta ahí uno entiende el valor de la vida. Y qué triste es valorar la vida hasta que se te acaba. Es mejor entender desde hoy que la vida es el don más valioso que tenemos. Y por eso debemos aprovecharla. Porque un día más es un día menos. Yo no sé si a ustedes les preocupa, pero a mí me preocupa ver cómo está pasando mi vida. Y yo me he hecho una pregunta: ¿cuántos años iré a vivir? Y yo creo que si me va bien, tal vez viva unos 70 años, si me va bien. Eso significa que estoy casi a la mitad de mi vida. Y qué triste es cuando empiezas a pensar que todo lo que tienes se quedará. Yo siempre que paso frente a mi casa me hago una pregunta: ¿quién irá a vivir en mi casa de aquí a 100 años? Con tanto esfuerzo construí la casa y tan bonita. Todas las mañanas que me levanto y salgo al patio de mi casa, me doy cuenta que mi casa me gusta y me siento feliz, pero luego me doy cuenta que no estaré ahí para siempre. Y por eso aprovechemos la vida. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Había un niño que estaba llorando y le preguntó a su papá: hijo, ¿por qué lloras? Y el niño le dijo: papi, yo quiero una paleta. Y el papá fue corriendo y le compró una paleta y se la dio. Y el niño se puso a chupar su paleta. A los 5 minutos el niño se puso a llorar otra vez amargamente. Y el papá molesto llegó y le dijo: ¿por qué lloras si ya te compré una paleta? Y el niño dijo: papi, yo no lloro porque no tenga paleta. Entonces, ¿por qué lloras? Porque ya me di cuenta que siempre que chupo mi paleta se va haciendo más chiquitita. Y así es la vida del hombre. Cuando más vivimos, más chiquitita se está haciendo nuestra vida. Y yo les aseguro una cosa: de aquí al año que viene, alguno de nosotros ya no va a estar. ¿Y quién será el que ya no va a estar? No lo sabemos. Pero ojalá podamos vivir todos dando gracias a Dios por la vida y disfrutando este don maravilloso que Dios nos ha dado. ¿Y sabe qué? El hombre, ¿cuándo es feliz? El hombre es feliz cuando aprende a dar gracias. ¿Sabe por qué no somos felices? Porque no sabemos dar gracias. Nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que ya tenemos. Escúcheme bien. El hombre vive preocupado por lo que no tiene y no es capaz de agradecer lo que ya tiene. Y la persona feliz no es aquella que tiene todo lo que quiere. La persona feliz es aquella que sabe dar gracias por lo poco o lo mucho que tiene. Esa es la clave de la felicidad.
El gran problema es que nosotros no sabemos dar gracias. Y si no me cree, fíjese en nuestra manera de orar. Siempre que oramos, solo usamos la oración para pedir. Señor, yo te vine a pedir. Y volvemos a orar, te pido otra vez. Oramos otra vez, te pido. Y solo buscamos a Dios para pedir. Imagínese a un papá que recibe una llamada de su hijo. El papá, mira, es mi hijo el que me está llamando. El papá bien alegre contesta la llamada. Y el papá, al escuchar la voz del hijo, el corazón se le hace grandote. Y el hijo dice, papá, yo solo te llamo para ver si tienes 2 kilos de azúcar que me prestes. El corazón se hace chiquitito. Yo pensaba que mi hijo me llamaba para saber cómo estoy. Y resulta que solo me llamó porque quiere 2 kilos de azúcar. A los 8 días vuelve a recibir una llamada. Y otra vez se emociona el papá. Y ahora llama el hijo, papá, yo solamente te llamo para ver si tienes 100 quetzales que me prestes. Y así el hijo solo llama para pedir. ¿Cómo se siente el corazón de un papá a quien el hijo solo le llama para pedir? Triste. En cambio, cuando recibe una llamada y el hijo le dice, papá, yo solo te llamo para preguntar cómo estás. Papá, yo solo quiero que sepas que si necesitas algo, puedes llamarme y puedes contar conmigo. Papá, y yo solo te llamo para darte gracias por todo lo que has hecho conmigo. Porque gracias a ti hoy soy un hombre adulto y puedo ganarme la vida por mi propia cuenta. ¿Cuál llamada es más agradable, la primera o la segunda? La segunda. Asimismo es Dios. Si nosotros somos agradecidos, nos preparamos para ser bendecidos. Escúcheme bien. La clave para ser bendecido es primero ser agradecido. ¿Y sabe por qué nosotros muchas veces no somos bendecidos? Porque no somos agradecidos. Recibimos de Dios muchas cosas, pero nunca regresamos a Dios para darle las gracias. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo se le llama aquí en esta región a una persona que no sabe dar gracias? Cuando le das algo a una persona, lo recibe y se va sin dar gracias, y luego regresa a pedir otra vez, recibe y se va sin dar gracias. ¿Cómo se le llama a esas personas? Malagradecidas. ¿Cómo es que estamos viviendo nosotros delante de Dios? Muchos de nosotros estamos siendo hijos mal agradecidos con Dios, porque no le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Y por eso me alegra que las hermanitas que llegaron a Estados Unidos dijeron, bueno, una de las primeras cosas que vamos a hacer es darle gracias a Dios. Y eso es digno de admirar. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de las personas solo se acuerda de Dios cuando lo necesita. Y yo le aseguro una cosa: muchos de los que están en Estados Unidos le prometieron a Dios grandes cosas cuando estaban aquí en Guatemala. Llegaron a Estados Unidos y se olvidaron de lo que habían prometido. Les voy a contar un chiste que me sé, de un señor que vivía aquí en Guatemala, que quería ir a Estados Unidos, y le dijo a su mujer: vieja, acompáñame a la iglesia, vamos a ir a orar y le vamos a pedir a Dios que me conceda llegar a Estados Unidos. Y la mujer dijo: está bien, vamos pues, porque la mujer quería que su marido también llegara a Estados Unidos. Cuando llegaron a la iglesia, entraron al templo y se pusieron de rodillas. El hombre empezó a orar y dijo: Señor, yo solo vine a pedirte que me concedas la gracia de llegar a Estados Unidos. Y yo voy a hacer una promesa contigo, Señor. Cuando yo llegue a Estados Unidos, te prometo que el primer cheque que yo cobre lo voy a mandar como una ofrenda para la iglesia. Y la señora estaba de acuerdo. Y la señora dijo: sí, Señor, te ofrecemos el primer cheque de mi marido. Pero el hombre quería estar seguro de que iba a llegar a Estados Unidos. Entonces dijo: no, ¿para qué esperar a que llegue a Estados Unidos? Y dijo: Señor,
si tú me concedes llegar a la frontera entre Guatemala y México, cuando yo esté en la frontera de Guatemala y México, le voy a llamar a mi mujer para que venda todas las gallinas que tenemos y el dinero lo dé a la iglesia. Y la señora estuvo de acuerdo. Y la señora dijo: sí, Señor, te ofrecemos nuestras gallinas. Entonces el hombre siguió prometiendo y dijo: Señor, si tú me concedes llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, cuando yo esté en esa frontera, le voy a llamar a mi mujer para que venda las 2 vacas que tenemos y el dinero se lo dé a la iglesia. Y la señora estuvo de acuerdo y dijo: sí, Señor, te ofrecemos las 2 vaquitas que tenemos. Entonces dijo el hombre: queda la última y ahora sí nos vamos. Señor, si tú me concedes cruzar la frontera de Estados Unidos, cuando yo esté en Phoenix, Señor, ya esperando que me lleven para mi destino final, le voy a llamar a mi mujer y le voy a decir que venda el carro viejo que tenemos y que el dinero se lo dé a la iglesia. Ahí sí ya no estuvo de acuerdo la mujer. Entonces le dijo a su marido: el carro no. Y el marido le dijo: cállate, si nomás lo estoy engañando. Ya que yo llegue, ya no vamos a vender nada, ni las gallinas, ni la vaca, ni el carro. Tú di que sí solo para que lo crea, ya después nada. ¿Y cuánta gente cree que puede engañar a Dios? Y que promete muchas cosas y a la mera hora no lo cumple. Y muchos de nosotros hemos prometido alguna vez. Cuando estamos enfermos empezamos a prometer: ahora sí, Señor, cuando tú me devuelvas la salud, voy a ir a la iglesia y te voy a servir. Mentira. Recuperó la salud, ahora ni se muestra. Yo tuve a mi hija enferma a finales de noviembre. Estuvo a punto de morir. Médicamente era difícil que se recuperara. Y cuando ves a tu hija a punto de morir, empiezas a prometer hasta lo que no tienes. Y me acuerdo que le dije a mi esposa: a Dios le vamos a ofrecer lo que más nos cuesta. Y a veces lo que más nos cuesta es perdonar a las personas que nos han hecho mal. Y a veces vivimos guardándole rencor, vivimos guardando odio, vivimos recordando el pasado con ganas de desquitarnos. Y le dije: eso que más nos cuesta es lo que le vamos a ofrecer a Dios. Señor, a cambio de la salud de mi hija, yo ofrezco mi perdón a todas las personas que me han herido. Y no voy a esperar que vengan a disculparse conmigo. Sencillamente yo les cancelo su deuda, como yo espero que tú canceles las deudas de nuestros pecados. Qué fácil fue prometerlo. Una vez que la hija sale del hospital, qué difícil es perdonar a aquel que prometiste perdonar. Y por eso yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos prometido cosas que muchas veces no hemos cumplido. Y por eso las hermanitas que quizás ofrecieron a Dios una acción de gracias y que ahora están haciendo esta acción de gracias, están cumpliendo una promesa. Y eso es bueno. Pero también deben de saber que no solamente se le da gracias a Dios una vez al año. A Dios se le da gracias toda la vida. Y les voy a poner un ejemplo. Las mamás me van a entender. Mamás, ¿verdad que ustedes ya se dieron cuenta que los hijos solamente son bien obedientes una vez al año? ¿Cuándo? El 10 de mayo. No, hombre, el 10 de mayo llega el hijo a las 5 de la mañana a cantar mañanitas y a quemar cohetes. El 10 de mayo es el único día que la mamá no cocina. El 10 de mayo es el único día que le llevan a la mamá un pastelito. El 10 de mayo es el único día que le llevan un ramo de flores. El 10 de mayo es el único día que le dan un abrazo a su mamá. Y por eso, si usted pasa
por las escuelas el 10 de mayo, en todas las escuelas se anda hablando de la mamá. Puro, madre pura, madre pura, madre pura por todos lados. Eso solo el 10 de mayo. El 11 de mayo ya no es madre pura, ahora es al revés, ahora es pura, ya se lo sabe. Porque el hijo ya no obedece. Una señora me dijo un día, sí hermano, el 10 de mayo vienen mis hijos a hacer una gran fiestona. Pero se van los sinvergüenzas y el 11 de mayo yo tengo que lavar las ollas sucias. Así somos de ingratos los hijos. Y a veces así nos comportamos con Dios. Solo buscamos a Dios una vez al año y el resto del año nos olvidamos del Señor. Y un corazón agradecido es aquel que no olvida que todos los días tiene motivos para darle gracias a Dios. Por lo menos cuando usted se despierte, aprenda a dar gracias a Dios y diga: Señor, gracias porque me concedes ver otro día. Gracias porque me das un día nuevo. Y escúcheme lo que le voy a decir: todos los días son nuevos. ¿Cómo se siente usted cuando estrena un par de zapatos? Feliz. ¿Cómo se siente cuando estrena una camisita? Feliz. Todos los días son nuevos. Todos los días estrenamos un día nuevo. Y esa es una razón ya para despertarnos felices. Y a veces nosotros no valoramos el despertar a un nuevo día. Hay gente que pone su alarma para irse a trabajar y que cuando suena su alarma empieza a maldecir: ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué soy pobre? Me tuviera que quedar durmiendo todo el día. Al contrario, sea feliz cuando suena la alarma. ¿Sabe por qué? Hay personas que se fueron a dormir y dejaron su alarma y ya no despertaron. Y por eso cuando yo escucho mi alarma me levanto y digo: hoy sigo vivo. Porque a veces estoy tan cansado que me quedo dormido y se me olvida que estoy vivo. Y la alarma me recuerda que sigo vivo y que tengo muchas cosas por hacer. Así que levántese, haga las cosas con alegría. La señora que se levanta enojada porque hace su fuego y no arde porque la leña está verde y se pone a maldecir, sea agradecida con Dios. Gracias, Señor, porque me das un nuevo día. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de servir a mi familia a través de lo que hago en mi hogar, a la hora de comer. Dé gracias porque tiene un plato de comida. Gracias, Señor, porque a pesar de toda la crisis que hay en el mundo, no me has dejado sin un plato de comida. ¿Saben qué es lo triste? Que no somos agradecidos y que a veces vemos el plato de comida y ¿qué es lo primero que decimos? Esa comida no me gusta, yo quiero otra cosa. Lejos de darle gracias a Dios: gracias, Señor, porque yo tengo un plato de comida. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no tiene comida en la mesa. ¿Sabe dónde busca su comida? En un bote de basura. Yo no sé si usted ha visto alguna vez a una persona buscando comida en el bote de la basura. En las grandes ciudades hay gente que busca comida en los botes de basura. Vaya a San Marcos y párese ahí donde están los botes de basura en la terminal. Usted se va a dar cuenta que casi siempre hay alguien que va a buscar en el bote de basura algo para llenar su estómago. Y yo me di cuenta de una persona que un día estaba buscando entre el bote de basura y encontró un plato con un poco de comida. Sacó el plato y se puso de rodillas delante del bote de basura. Y escuché todavía lo que dijo. Y dijo: Señor, yo te doy gracias porque me mandaste este plato de comida. Y yo dije: si este hombre puede dar gracias por un plato de comida que encuentra en el bote de basura, yo tengo comida de sobra en la mesa de mi casa. ¿Por qué no puedo dar gracias? Y ahí descubrimos que los seres humanos somos malagradecidos. Tenemos una familia que a veces no valoramos. ¿No se ha dado cuenta que vivimos peleando con nuestra familia? ¿No se ha dado cuenta que los esposos nos vivimos quejando de nuestra pareja? Si usted habla con una mujer, dice: ay, yo ya no soporto a mi marido, el sinvergüenza no cambia, solo estoy esperando que se muera. Y el hombre también vive quejándose de su mujer: ya no la soporto, ya no la aguanto, la quisiera cambiar por otra. Y no valora a la persona hasta que la persona se va.
A veces tenemos una familia y en esa familia tenemos problemas. Pero mire, a pesar de que en nuestra familia tenemos problemas, por lo menos tenemos a alguien que nos está esperando en la casa. Qué triste es regresar a tu casa y que nadie te espere. Yo trabajé muchos años fuera de mi casa, vivía con unos primos y un día los primos se regresaron y me quedé viviendo solito en la casa. Y qué triste era llegar del trabajo a la casa y saber que nadie te está esperando. Ahí es cuando aprendes a valorar a tu familia. Los hijos, ¿hasta cuándo valoran al padre? Hasta que están lejos de su padre. Los padres, ¿hasta cuándo valoran al hijo? Hasta que el hijo se va. Por eso las mamás que tienen hijos chiquititos, esos hijos que ahora quieren que la mamá los abrace, aprovechen esos hijos, abracen todo lo que puedan, porque un día se van a ir y cuando se vayan usted podrá decir: Señor, yo te doy gracias, mis hijos ahora ya volaron a buscar su propia vida, pero yo te doy gracias porque me los regalaste muchos años y los años que me los diste los disfruté. Yo les hago una pregunta a los que tienen hijos adultos y ya se fueron: ¿será que ustedes disfrutaron a sus hijos? ¿Será que aprovecharon a los hijos para abrazarlos y darles besos? A veces no aprovechamos al hijo. Y los que tenemos a nuestros padres, lejos de andarnos peleando entre hermanos, porque fíjese bien, eso pasa. Dice que cuando los hijos son pequeños, se pelean por la mamá. ¿No se han dado cuenta que los hijos cuando son pequeños se pelean por la mamá? Llega un hijo y dice: es mía mi mamá. No, es mía. Y se pelean de quién es la mamá. Dice que cuando los hijos crecen se vuelven a pelear por la mamá. Cuando son grandes ya no dicen es mía. Cuando son grandes dicen es tu mamá. Ahí ves cómo lo cuidas. Y los que tenemos a nuestros padres, démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque todavía están vivos nuestros padres. Hace poco que estaba dando un tema sobre los padres, llegó un hermano y me dijo: hermano, me dolió lo que usted dice. ¿Por qué? Porque yo no conocía a mi papá. Yo no sé qué es que un papá te abrace. Y por eso, ustedes que tienen papá, denle gracias a Dios, porque ustedes sí conocen el abrazo de un padre. A veces los hijos nos quejamos de la mamá porque se han dado cuenta que las mamás son muy insistentes en que quieren saber dónde está el hijo. Mi mamá, a pesar de que la mayoría de los hermanos ya somos adultos, mi mamá vive todos los días llamándonos por teléfono: ¿dónde estás? Y llame, llame. Si no le contestas, ahí está haciendo 50 llamadas. A veces te molesta porque estás ocupado y que tu mamá llame y llame. Pero un día me dijo uno de mis hermanos: ¿ya te diste cuenta que mamá es media incómoda? Que mamá estás ocupado y te llama y no le contestas y te sigue llamando. Y le dije: sí. Y me preguntó: ¿qué te parece? Y le digo: pues a veces me incomoda un poquito mi mamá. Y mi hermano me dijo: a mí también. Pero te voy a decir una cosa: hoy tenemos una mamá que nos llama, pero no tenemos tiempo para escuchar lo que quiere decirnos. Un día vamos a tener tiempo y ya no vamos a tener a nuestra mamá. Mejor ahora seamos agradecidos y démosle a nuestra mamá el tiempo que ella se merece. Y esa es una manera de darle gracias a Dios. Los hijos que están en Estados Unidos, ¿cómo van a ser agradecidos con Dios cuando estén al pendientes de la necesidad que tienen sus padres en Guatemala? Procurando que los padres tengan lo que necesitan. Porque cuando los hijos son chiquitos, ¿verdad que los papás buscamos las cosas de donde sea? Y literalmente eso de que la mamá saca de la boca para darle de comer al hijo, eso es verdad. Y no solo eso, cuando decimos que la mamá saca de comer de la boca para darle al hijo, mire, eso es corto. La mamá se deja comer por el hijo. Amamantar a un hijo, ¿qué es? Dejar que el hijo te coma. ¿No se han dado cuenta que muchas mujeres después de amamantar quedan bien flaquitas?
Y hay unas que están bien flaquitas y siguen amamantando. ¿Por qué? Por amor al hijo. Y por eso una manera de agradecer a los papás y agradecer a Dios por lo que nos ha dado es ser buenos hijos y darle a aquellas personas lo que nos dieron cuando éramos pequeños. O sea que tenemos muchas maneras de ser agradecidos con Dios. Y escuche lo que dice el versículo 19. ¿Cómo es que debemos de dar gracias a Dios? Ya vimos que la Biblia dice que debemos de dar gracias siempre y por todas las cosas. Pero ahora escuche cómo debemos de dar gracias. Versículo 19, Efesios 5. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa es una manera de dar gracias. Por eso ya cantamos, ya invitamos a un grupo para cantar, porque sabemos que una manera de dar gracias a Dios es intercambiar salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué bueno que en vez de hacer una fiesta e invitar a alguien que venga a cantar canciones de Vicente Fernández, invitaron a un grupo cristiano católico. Porque esa es la manera de dar gracias a Dios, intercambiando salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero no solo eso, escuche lo que viene, que esto como me encanta. Que el Señor pueda oír el cántico y la música de sus corazones. Fíjese bien, hay algo que Dios quiere oír, y lo que más le interesa a Dios no es oír el ruido de las bocinas. Lo que más le interesa a Dios no es que traigamos un grupazo con el sonido más grande, porque lo que más le importa a Dios, dice que es escuchar el cántico y la música de nuestro corazón. O sea que la verdadera alabanza a Dios sale de aquí, del fondo del corazón. Y cuando alabamos a Dios, cuando sale de nuestro corazón un cántico de alabanza a Dios, es cuando estamos dando gracias a Dios. Y cuando damos gracias a Dios, Dios se muestra favorecido con nosotros y nos bendice. Porque les decía hace ratos que Dios solo bendice a la persona que es agradecida. Y escuche cómo lo explicó el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo: cuando abrimos la mano para dar, la mano queda abierta para recibir. Escuche bien, cuando abrimos la mano para dar, la mano queda abierta para recibir. ¿Saben por qué no recibimos? Porque no damos. ¿Y saben por qué no damos? Porque no somos agradecidos. Y alguien podrá estar diciendo: pero ¿yo qué tengo? La Madre Teresa de Calcuta decía: cuando menos se tiene es cuando más se puede dar. ¿Por qué? Porque Dios no nos pide lo que no tenemos. Dios nos pide lo que está dentro de nuestro alcance. A veces una de las cosas que podemos dar a la otra persona es un buen trato, es un buen saludo. ¿Cuántas personas van tristes por la vida? ¿Cuántas personas tienen preocupaciones? Que cuando nosotros les damos un buen saludo, con eso le cambiamos la vida. Nosotros podemos dar muchas cosas, pero necesitamos preparar nuestro corazón para ser agradecidos. Y cuando seamos agradecidos, nuestro corazón estará preparado para recibir y ser bendecido en abundancia. Por eso hay personas que son tan bendecidas porque se la pasan dando. Yo tengo un amigo que es millonario, multimillonario, tiene 76 años. El viejo vive repartiendo dinero. Me ha tocado viajar con él mucho y a veces me pongo a contar discretamente cuánto regala. Fácilmente cada día regala 20,000 pesos a las personas necesitadas. Y el hombre cada día es más bendecido por Dios. Y a veces nosotros no recibimos porque nosotros no damos. Y les voy a poner un ejemplo. Si ustedes, mamás, van al pueblo que les queda más cerca, supongamos que van a Zipacapa, y compran una bolsa de mangos,
Y cuando vienen a su casa, sale uno de los hijos y le dice: mamá, dame los mangos. El hijo agarra la bolsa de mangos. Y cuando la mamá le dice: dale uno a tu hermanito, no lo da, porque dice que son de él todos los mangos. Y si le quitas un mango, se pone a llorar. La segunda vez que la señora vaya a Zipacapa y que compre una bolsa de mangos, le hago una pregunta: ¿se lo dará al mismo hijo? No, ahora se lo dará al otro. El otro hijo, en cambio, recibe la bolsa de mangos, va corriendo a donde está el tanque de agua, lava los mangos y se pone a repartir un mango a cada uno. Yo les hago una pregunta: la tercera vez que vayan y traigan una bolsa de mangos, ¿a quién le van a dar la bolsa de mangos? ¿Al que sabe compartir o al que se vuelve dueño de los mangos? Al que sabe compartir. ¿Eso qué significa? Que cuando compartimos, nos preparamos para que Dios nos siga dando. A veces Dios nos da, pero como ve que somos tacaños, ve que nos volvemos dueños de todas las cosas, entonces Dios por eso ya no nos bendice. Y por eso, miren, hay un texto que quiero que ustedes lean en su casa con bastante calma. Deuteronomios capítulo 8, versículo 1 en adelante. Escuche de qué se trata. Se trata del pueblo de Israel. ¿Ustedes sabían dónde vivía el pueblo de Israel antes de que Dios lo liberara? Vivía en Egipto. Y Dios les dijo: les voy a dar una tierra donde mana leche y miel. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para la tierra prometida, caminó 40 años en el desierto. De allí tiene origen la cuaresma que ahora estamos viviendo. El tiempo de purificación, el tiempo de preparación. Pero ¿saben qué fue lo que Dios les dijo? Tengan cuidado que cuando lleguen a la tierra prometida se olviden de mí. Y por eso Dios les dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y esto va para todos aquellos que han alcanzado de Dios una gracia. Dice así: cuiden de cumplir todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán y se multiplicarán. Serán dueños de la tierra que Yahvé le prometió con juramento a sus padres. ¿Qué es lo primero que Dios le pide al pueblo de Israel? ¿Qué debe hacer cuando llegue a la tierra prometida? Dice que lo primero que tiene que hacer es cumplir todos los mandamientos. Así que las personas que hoy están en Estados Unidos y que dicen: le voy a dar gracias a Dios por lo que me concedió. Ahorita estamos haciendo una acción de gracias. Pero ¿cómo van a vivir el resto de su vida dando gracias a Dios? Cumpliendo los mandamientos de Dios. Cuando tú cumples los mandamientos de Dios, cuando tú obedeces a Dios, le demuestras que eres agradecido. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros somos 6 hermanos varones, solo varones. Y nosotros nos dimos cuenta del sacrificio que hizo mi papá para que nosotros creciéramos. Le voy a dar una idea de la pobreza que nosotros teníamos. Éramos tan pobres que mi papá a veces solo conseguía un guineo. Y tenía que sacar su navaja y hacer los 6 pedacitos, porque éramos 6 hermanos. Conseguía una manzana y lo hacía pedacitos para que cada uno comiera. Y ahora que nosotros crecimos, ahora que somos adultos, ahora que cada uno se gana la vida, decidimos ser agradecidos con nuestros papás. Y una de las cosas que más deseaba mi papá cuando nosotros éramos pequeñitos era tener un carro. Mi papá miraba un Toyota de esos 4x4 y mi papá decía: yo algún día quisiera tener un carro de esos. Pero mi papá siempre decía: cuando ustedes crezcan me van a ayudar a comprar un carro. Y crecimos.
Gracias a Dios pudimos hacer nuestra vida. Y para que se den una idea, gracias a que tuvimos un padre cristiano que también se preocupaba por guardar los mandamientos de Dios, los 6 hermanos somos adultos. Mi hermano mayor y yo nos dedicamos a esto, a predicar la palabra de Dios. Y mis 4 hermanos menores, los 4 son médicos. Y cuando empezamos a conseguir dinerito, dijimos, le vamos a comprar su carro a papá. Le compramos su Toyota 4x4. Después miró un trackercito 4x4 de esos chiquititos y dijo, yo quiero uno de esos también. Le compramos su trackercito. Después miró un Jeep todoterreno de esos grandotes que parecen monstruos, que son 4x4, y dijo, ese es el carro de mi sueño. Y ese sí era muy difícil comprarlo. Pero mi papá parecía niño chiquito. Cuando miraba un Jeep se quedaba mirando el Jeep. Bien mirado lo hacía. Y cómo dolía el corazón ver cómo mi papá deseaba su carro. Así que nos pusimos de acuerdo, comprémosle su carro. Puede ser que un día lo podamos comprar y papá ya no mire. ¿De qué sirve que tenga su carro? Ya no lo va a manejar. ¿Qué tal si cuando compramos el carro papá ya está enfermo? Mejor de una vez empeñemos los chuchos. Todavía no hemos terminado de pagar el préstamo y le compramos el carro de sus sueños a mi papá. Cuando le entregamos las llaves a mi papá casi lloraba. Y se aguantó solo porque él dice que no llora, porque cuando una persona llora se ve más feo, dice. Y mi papá dijo una cosa cuando le entregamos las llaves. Ahora solo me falta una cosita para morir en paz. Y nos quedamos viendo entre hermanos, ahora que irá a pedir un helicóptero de seguro. Y me acuerdo que mi papá dijo, lo único que me falta es morir en santidad para ganarme el cielo. Y mi papá dijo, con ustedes estoy satisfecho. No me deben nada más en la vida. Gracias por todo lo que me han dado. Entonces uno de mis hermanos dijo, ahora vayamos con mamá. Porque mi papá tiene sus gustitos. Me imagino que mi mamá también quiere una cosa. Fuimos a buscar a mi mamá y le dijimos, mamá, a papá ya le dimos lo que quería. ¿Usted qué quiere? Que ahora le vamos a comprar a usted lo que quiera. Y mi mamá dijo una cosa, yo no quiero nada. Yo lo único que les pido es que me respete. Y con eso yo soy feliz. Y uno de mis hermanos dijo, ay, qué barata nos salió esta mamá. Lo único que quiere es que la respetemos. ¿Y qué es lo que Dios le pide al pueblo de Israel ahora que va a entrar a la tierra de Egipto? Que le respete, que guarde los mandamientos. Porque ¿de qué sirve que un hijo le dé al padre muchas cosas si no le respeta? Cuando un papá se siente más agradecido, cuando el hijo le regala cosas o cuando el hijo lo respeta. Cuando el hijo lo respeta. ¿Cuándo es que Dios se sentirá feliz con nosotros? Cuando nosotros nos preocupemos por guardar los mandamientos. Y por eso buscar vivir en amistad con Dios es la mejor manera de agradecerle. Y por eso nosotros y todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos deben de saber que para dar gracias a Dios debemos obedecer sus mandamientos. Porque no se puede decir que le doy gracias a Dios si no vivo como a Dios le agrada. Y por eso escuchen lo que sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer para no olvidarnos? Versículo 2, estamos en Deuteronomios capítulo 8. Y es que la historia del pueblo de Israel se parece bastante a la historia de los que van a Estados Unidos. Escuche qué dice. Acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante 40 años. ¿Por dónde dice que pasó el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida? Por el desierto. ¿Y por dónde pasaron muchos de los que están en Estados Unidos? Por el desierto. Y por eso Dios les dice, no te acuerdes del camino del desierto.
Porque la mayoría, cuando va en el desierto, empieza a prometer muchas cosas. Se lo digo yo porque ya pasé una vez por ahí. Conmigo iban algunos católicos y evangélicos. A medio desierto nos quedamos sin agua. Y cuando ya nos andábamos muriendo de sed, todos empezaron a clamar a Dios. A medio desierto había una imagen de la Virgen de Guadalupe. Todos los que son católicos aprovecharon para orar ahí y pedirle a Dios y pedirle a la Virgen María su intercesión. Hasta un muchacho evangélico se puso de rodillas delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y dijo: Virgencita, yo te prometo que cuando llegue a Estados Unidos, ahora sí te voy a amar. Ya no voy a hablar mal de ti. Ya no voy a decir que tienes más hijos y que eres pecadora. Llegó a Estados Unidos y lo primero que hizo es seguir hablando mal de la Virgen María. ¿Y qué hacía yo cuando lo escuchaba hablando mal de la Virgen María? Siempre le decía: acuérdate de lo que prometiste en el desierto. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: acuérdense de los 40 años que pasaron en el desierto. Así se van a acordar de mis mandamientos. Versículo 3. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio de comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Ahora, fíjese lo que dice Dios en el versículo 6. Guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios y seguirás sus caminos. A Él habrás de respetar. O sea que lo que Dios pide es eso, que se le honre, que se le respete. Y el versículo 7 dice: pues Yahvé tu Dios es el que te introduce en esa tierra buena. ¿Quién es el que nos introduce en la tierra buena? Dios. ¿Por qué mucha gente está en Estados Unidos ahorita? Porque Dios se lo permitió. ¿Por qué muchos ya fueron y ya vinieron? Porque Dios se lo permitió. Sigue diciendo, versículo 9: comerás hasta satisfacerte y bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. El pueblo de Israel pasó hambre en Egipto, pasó hambre en el desierto, pero cuando iba a llegar a la tierra prometida, iba a comer hasta satisfacerse. Y muchos de los que están en Estados Unidos tienen una vida parecida, porque aquí en Guatemala a veces pasaban necesidad, en el desierto pasaron hambre. En Estados Unidos tienen comida de sobra. ¿Y qué dice Dios que se tiene que hacer? Bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. O sea que tienen que bendecir a Dios por todo lo que Dios le da. Versículo 11: por eso guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando los mandamientos, los preceptos y las normas que yo te prescribo hoy. Dice: guárdate de no olvidar a Yahvé. ¿Y cómo te olvidas de Yahvé? Descuidando sus mandamientos, olvidando que hay mandamientos de Dios que se tienen que respetar. Entonces el hombre es agradecido cuando respeta los mandamientos de Dios. Por eso, hágase una pregunta a usted: ¿qué tan agradecido soy yo con Dios? ¿Y cuánto respeto yo sus mandamientos? ¿Será que yo vivo en gracia de Dios o no? ¿O quiero seguir viviendo como me da la gana? Le voy a decir una cosa: ¿cómo estábamos en Guatemala hace 3 años? En el 2020, en esta fecha, ¿cómo andábamos? Bien encerrados, con harto miedo. ¿Verdad que en ese tiempo harta gente quería ir a la iglesia? Y en ese tiempo las iglesias estaban cerradas, ¿sí o no? Y la gente, ahora sí, que pase la pandemia, ahora sí voy a ir a la iglesia. Pasó la pandemia y va a la iglesia.
No. Allá en mi comunidad hubo uno que cuando sintió que la muerte estaba cerca de él, dijo: ahora sí me voy a casar con la iglesia por mi mujer. Ahora sí con mi mujer, miren, casaditos por la iglesia. Y la hermana bien feliz: ay, ya dijo que se va a casar conmigo por la iglesia, ya que abran los templos, dice que nos vamos a casar. Abrieron los templos, pasó la pandemia y la hermana le preguntó: ¿te vas a casar? No, ya no. Lo dije en el 2020, ahora ya estamos en otro año. Se olvida de Dios, deja de ser agradecido. ¿Y cómo nosotros vamos a ser agradecidos? Cuando cumplamos los mandamientos de Dios. Y por eso, escuche lo que sigue diciendo el versículo 12, y esto sí que me encanta. Versículo 12 dice: no sea que cuando comas y quedes satisfecho, y cuando construyas casas bonitas y vivas en ellas, cuando se multiplique tu ganado, cuando tengas plata y oro en abundancia, y cuando se acrecienten tus bienes de toda clase, tu corazón se ponga orgulloso. No olvides tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. ¿Qué dice Dios? Que no sea que cuando tengamos cosas, nuestro corazón se vuelva orgulloso y nos olvidemos de Él. ¿Y no se han dado cuenta ustedes que ese es el problema del hombre? Que cuando el hombre tiene, se olvida de Dios. Y yo les hago una pregunta: ¿cuándo es más fácil buscar a Dios? ¿Cuando estamos buenos o cuando estamos enfermos? ¿Cuándo tenemos o cuando no tenemos? Cuando no tenemos. Y cuando por fin tenemos lo que queremos, nos olvidamos de Dios. Y por eso Dios dice: cuídate. No sea que cuando tengas casas bonitas, cuando tengas dinero de sobra, te olvides de mí. Mi papá cuenta una historia de que había una hermana de que siempre estaba todos los días en la iglesia orando y rezando, y de pronto esa hermana le empezó a ir bien en su negocio. De repente la hermana empezó a tener una gran tiendota, y que mi papá se dio cuenta que esa hermana ya no iba a la iglesia. Así que mi papá fue a visitar a la hermana y que le dijo: hermana, ¿por qué usted ya no va a la iglesia? Y que la hermana le dijo: ay, hermano, yo sí quisiera ir, pero mire, mi tienda no me deja. Porque si yo voy, ¿quién va a cuidar mi tienda? Y mi papá dijo: yo me salí de esa casa con ganas de decirle al Señor: Señor, quítale la tienda. Porque si por tener tienda se olvida de ti, mejor quítale la tienda. A veces nosotros nos olvidamos de Dios por las cosas que tenemos. Y las cosas nos apartan de Dios. Al contrario, las cosas que tenemos nos deben acercar a Dios, sabiendo que todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia de Dios. El texto sigue diciendo más adelante: no sea que cuando tengas, tu corazón se vuelva orgulloso y digas: todo lo que tengo es gracias a mi sudor. Y la Biblia dice: no olvides que lo que tienes es gracias a que Dios te dio las fuerzas. Y por eso, cuando tenemos una casa y decimos: esta casa lo construí con mi sudor. Sí, pero también aprendamos a decir: porque Dios también me dio la gracia de tener fuerzas para trabajar. Así que no podemos dejar a Dios fuera de nuestros planes. Por eso, para terminar, nos quedemos con una idea: la mejor manera de ser agradecido con Dios es ponerse a su servicio. Yo me he dado cuenta que hay personas que son bien agradecidas. Hay personas que cuando le tiendes la mano, regresan. Y a veces no regresan a pagarte. Pero a mí me ha tocado que alguna señora llegue a la casa y diga: hermano, yo vine a lavarle su ropa en agradecimiento a lo que hizo por mí un día. Así es el corazón del hombre.
cuando de verdad es agradecido. Y por eso en la Biblia encontramos una historia. Cuando Jesús entró a la casa de Simón y encontró enferma a la suegra, Jesús sanó a la suegra de Simón. ¿Y qué fue lo primero que hizo la suegra de Simón? Dice que se levantó y se puso a servirle. Si somos agradecidos con Dios, ¿qué vamos a hacer? Servirle, darle nuestra vida a Dios. Y entonces nuestra vida tendrá sentido. Ahora sí les cuento una historia y me voy. Había un jovencito que se llamaba Juanito, que desde muy chiquitito se fue a trabajar al palacio del rey. Ahí se hizo adulto, ahí se hizo viejo, y cuando se hizo viejo se enfermó. Y cuando estaba enfermo, el rey dijo: ya no me sirve. Y si ya no me sirve, fuera de aquí. Y le dio lugar allá en una galera donde guardaba las cosas viejas. Allá también estaban los trabajadores viejos que ya no podían trabajar. Y Juanito se fue a vivir los últimos días de su vida en esa galera. Cuando Juanito estaba a punto de morir, Juanito pidió hablar con el rey. Y dijo: manden a traer al señor rey, que yo necesito decirle unas palabritas. Y el señor rey se negaba. Pero tanta fue la insistencia de Juanito que llegó el rey de mala gana. Y cuando llegó donde estaba Juanito tirado en la cama, le dijo a Juanito: Juanito, ¿para qué me mandaste a llamar? Y Juanito le dijo: señor rey, yo lo mandé a llamar porque le quiero pedir una cosita. Y el rey, sintiéndose poderoso, le dijo: déjate de cositas, a mí pídeme una cosota, porque lo que tú me pidas yo te lo voy a conceder. Y Juanito sacó fuerzas todavía y dijo: señor rey, yo solo quiero que me regale otros 5 años de vida. Quiero regresar a mi casa y disfrutar a mi familia. Entonces el rey le dijo: Juanito, yo no puedo dar vida. El único que puede dar vida es Dios. Entonces Juanito se agarró los pelos de la cabeza y se dijo: qué tonto fui. Toda mi vida le servía a un miserable hombre que ahora dice que no puede hacer nada por mí. Aquel que puede hacer todo por mí, yo ni siquiera le conozco. Qué tonto he sido. A mí no me gustaría morir como Juanito, sabiendo que no conocí y que no serví a aquel que nos puede dar vida. Y por eso le voy a decir una cosa: los moribundos solo se lamentan de 2 cosas: de no haber amado a Dios y de no haber amado a su familia. A mí me ha tocado ver a muchos moribundos y todos los moribundos se lamentan: me faltó tiempo para amar a mi familia, me faltó tiempo para buscar a Dios. Yo nunca he visto un moribundo que diga: me faltó tiempo para ir a trabajar. Nadie se lamenta de eso. Me faltó tiempo para irme con mis amigos de paseo. Nadie se lamenta de eso. Me faltó tiempo para mi negocio. Nadie se lamenta de eso. Todos los moribundos se lamentan de no haber amado a su familia y de no haber amado a Dios. Así que aprendamos a ser agradecidos, amando a Dios y amando a nuestra familia. Así, cuando llegue la hora de morir, moriremos en paz. Yo les dije hace ratos que me preocupa saber que me estoy acercando al día de mi muerte, pero también tengo una cosa que me da mucha tranquilidad. Cuando me encuentre en el momento de mi muerte, podré decirle a Dios: Señor, si aquí se acaba mi vida, tú lo decides. Pero de algo estoy agradecido contigo. Me diste la oportunidad de entregarte los mejores años de mi vida. Mis fuerzas te las di. Mi juventud te la entregué. A los años que me ven, llevo 17 años predicando la palabra de Dios. O sea que mi juventud y mi fuerza se la he dado a Dios. Y creo que eso me dará mucha paz a la hora de mi muerte. Amemos a Dios para que nos acerquemos a la muerte diciéndole: Señor, te di
lo mejor de mi vida. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos otra vez. Y si no, nos vemos allá arriba con San Pedro.